lúdicas que se pueden leer de esa manera. Hay otra que es leerlo como una antología de poesía con los poemas que yo pienso que nos pueden acercar más al corazón de la poesía. Hay otra parte mía de reflexión en donde me atrevo a tratar de establecer un diálogo con los poemas o con los poetas y echarle así un poquito, una lucecita a lo mejor al posible lector que esté allá afuera, a ver si él encuentra a esa lagartija, ¿sí?, que estaba en un poema de Virgilio, pero que por ejemplo Ledo Ivo en Brasil la vio en un muro de su casa. Y entonces empiezo a hacer un diálogo y descubrir que Gilgamesh estuvo en un bosque, pero que Altazor, con la voz de Huidobro, en 1919, muchos siglos después, decidió que ya no se iba a llamar Gilgamesh, sino que se iba a llamar Altazor. Entonces, finalmente, yo creo que la lectura no es más que un juego de encuentros y de correspondencia. Y, como dijo Luz María Chapela, lo que hace falta es que ustedes lo recojan, lo lean y crean ustedes su propia lectura y quizá su propia historia. Muchas gracias. Es decir, invención y medida, invención del asunto que debe fingir y medida de las cosas pintadas, de suerte que no sean desproporcionadas, pero ella no se viste de otras ciencias, pues, por el contrario, en parte se viste de pintura. Leonardo da Vinci, en el siglo XVI, con esta cita abre la discusión sobre la imagen y la palabra. Cada tiempo y cada época han dado su propia definición. Ahora elegimos decir que la palabra construye imágenes y la imagen palabras. Este cuaderno, como parte de la colección del gran proyecto Salas de Lectura, propone a los mediadores transitar, disfrutar y preguntarse por estos dos temas. Escribir este cuaderno fue para mí una gran aventura. Si bien he pensado la imagen desde la perspectiva académica y teórica, este cuaderno fue la gran oportunidad de poner en tierra estas reflexiones. El trabajo con ustedes, los mediadores, me dio pie para reflexionar. Juntos hemos descubierto tantos y tantos libros en todos los mundos, en todos los estados de este país. Sabemos que la lectura no es exclusiva de los libros. Sabemos que podemos leer gestos, miradas, espacios y, por supuesto, imágenes. Las imágenes creadas por los artistas pueden ser leídas porque son materialización de sus ideas, de sus emociones, de sus miradas. Y así como aprendemos a resignificar los distintos signos para leer y escribir, aprendemos también a hacer una lectura de imágenes. Este cuaderno propone la reflexión en torno al arte, la imagen, la palabra, la imaginación y el libro-álbum. Espero que este cuaderno provoque muchas preguntas y, sobre todo, que sea una compañía en su generosa práctica. Gracias. Muchas gracias, y mientras le pido a Lucina Jiménez que nos acompañe en la mesa, quisiera también mencionar a la persona que me encuentro donde quiera que esté, y además me convence de subirme a los trenes que ella va empujando con una gran sabiduría y con un gran compromiso, y yo quiero subrayar eso. En segundo lugar, quiero decir que me convenció de escribir este libro, en realidad porque lo sentía casi como un compromiso, casi como una de esas cosas que uno debe y que sabe en el fondo de su conciencia que tarde o temprano habrá de cumplirla. Y qué mejor que hacerlo en esta colección de cuadernos que me gusta además la idea de cuaderno, porque en un cuaderno uno va apuntando cosas, uno va escribiendo ideas, uno va trazando bosquejos que tal vez se conviertan en una idea más poderosa, tal vez se conviertan en un dibujo más estructurado, o tal vez simplemente desaparezca. Y yo creo que esta oportunidad de escribir este cuaderno es magnífica en ese sentido,
Y déjenme decirles que terminé, la única cosa que voy a leer de este cuaderno es la siguiente. Dice: dedico este libro a todos los mediadores de lectura de México porque ejercen este trabajo de manera voluntaria por el puro amor al libro, al prójimo y a la vida. Y estoy absolutamente convencida de que así es y de que quienes ejercen este oficio, esta profesión de fe, este compromiso, este quehacer cotidiano de acercar el libro a una comunidad, a una mirada, a un niño, a un joven, a un maestro o a sí mismo, asumiéndose uno mismo como lector, enfrentan uno de los retos probablemente más fuertes de los que podamos hablar en este momento, precisamente porque el sentido de la lectura ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, porque estamos hablando frente a un mundo de diversidad donde la diversidad misma involucra al libro y vivimos una explosión de bibliodiversidades en donde encontrar cuáles son las rutas y los caminos más adecuados para saber cuál es el mejor libro para mí o cuál es el mejor libro para un niño de una comunidad rural o cuál es el mejor libro para una mujer que a lo mejor sueña con un espacio de libertad que está intentando construir, tiene sus retos. Y tiene sus retos también porque la práctica lectora se construye en ese ambiente de diversidades múltiples. Y porque el ejercicio mismo de la lectura está muy revolucionado hoy en todo este mundo que hablamos de la sociedad del conocimiento y de la sociedad de la información. Y sin embargo, creo que al final de cuentas este tránsito, esta construcción de rutas para acercar el libro a un lector es un reto de gestión cultural. Y es un reto de gestión cultural que implica acercarse a ese proceso con el amor que significa abrir las páginas de un libro, porque es un acto de amor, pero al mismo tiempo sabiendo cómo moverse hoy en contextos muy heterogéneos, de mucha desigualdad, de mucha diversidad, y en donde tal vez el oficio o este acto de fe del mediador se enfrenta hoy a retos, sin duda alguna, sobre los cuales tenemos que reflexionar. Y por eso me gusta la idea del cuaderno. ¿Qué pasa con lo que concebimos nosotros como gestión cultural a principios del siglo pasado? ¿Qué pasa con lo que ocurre en estos tiempos de gestión cultural en ambientes de diversidad, no solo de la bibliodiversidad, sino de las prácticas lectoras e incluso de las conformaciones culturales de los lectores? Entonces, este cuaderno no hace otra cosa más que reflexionar de una manera muy abierta respecto a estos retos que nos significa quienes nos dedicamos al fomento de las prácticas lectoras, pensadas no solo desde el libro en papel, sino desde el libro electrónico y desde la lectura del mundo, que significa leer la imagen, leer el sonido, leer el movimiento. Porque al final de cuentas, cuando nosotros circulamos por este mundo, lo que estamos haciendo es escribir en el espacio. Y lo que estamos haciendo es generar nuevas gramáticas con las cuales hoy tenemos que acercarnos de una manera mucho más abierta a este mundo que significa la lectura. Entonces, es una auténtica provocación este cuaderno y no hacemos otra cosa más que atender a este reto que asume Salas de Lectura en la plenitud de su adolescencia, de 17 años, en donde son tiempos de soñar, son tiempos de construir, son tiempos de cambio generacional, y creo que eso es a lo que nos enfrentamos hoy en día con la gestión cultural en el ámbito de la lectura. Gracias.